Serie de Corintios, consuelo en el Evangelio. Y como siempre lo digo y es desde mi corazón, Dios quiera que esta palabra haya consolado nuestras vidas. Es una carta que trae mucho consuelo al pueblo cristiano. Vamos a empezar hoy el capítulo 4 de esta segunda carta. Solo un par de versículos porque es que honestamente hay demasiado allí. Y está estrechamente conectado con todo lo que obviamente el apóstol Pablo ha venido diciendo desde el final del capítulo 2. Recordemos que hay una digresión que va desde el final del capítulo 2 hasta el principio del capítulo 7. Y es una verdad muy gloriosa que Pablo centra para que podamos comprender cuán grande consuelo hay en pertenecer a Cristo, en su evangelio, en su verdad. Leamos solamente dos versículos, segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, y luego vayamos a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Dice, por lo tanto, ya que Dios, en su misericordia, nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Esta es la palabra de Dios, un pasaje muy corto, pero demasiado profundo, demasiado fuerte, demasiado directo. Ahora, ¿cómo está conectado esto con lo que vimos hace 8 días? Lo que vimos hace 8 días, obviamente, es palabra de Dios genial. Espectacular lo que la palabra de Dios nos decía. El Espíritu Santo en la vida del cristiano nos está poniendo a Cristo como frente a un espejo para que podamos ver la gloria de Cristo, la imagen de Cristo, y a través del Espíritu podamos ver a Cristo y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Recuerden, eso fue lo que vimos hace 8 días de manera resumida. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué es lo que ahora nos muestra la palabra de Dios? Nos lleva a una de las preguntas que más me he hecho yo en la vida cristiana. No sé si alguna vez tú te hayas hecho esta pregunta. Ahora, ¿por qué me la he hecho yo tantas veces? Y de verdad es una pregunta recurrente. Bueno, porque por la gracia de Dios Él me permite estar enfrente de ustedes como pastor, como líder. Pero yo les voy a ser honestos, Dios sabe que es verdad. Hay una pregunta que me he hecho muchas veces. Es más, después de ver una enseñanza como la de hace 8 días, yo me pregunto, venga, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿es Dios mismo en nosotros? Como lo vimos de hecho más grande que aun si Cristo estuviera físicamente con nosotros, porque Él mismo dijo, conviene que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya para poder enviarles el Espíritu, porque cuando Cristo estuvo en esta tierra fue Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora es más grande. Es a través del Espíritu, el Espíritu de Cristo, Dios en nosotros. Pero me pregunto eso, bueno, si Dios está en nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, si Dios habita en nosotros, si Él guía nuestras vidas, guía nuestros pasos, yo me he hecho esa pregunta una y mil veces. ¿Para qué necesitamos un pastor aquí en esta tierra? ¿Para qué necesitamos hombres que nos lideren y nos guíen? Si normalmente lo que uno ve en las iglesias es líderes abusivos, líderes que se aprovechan de su autoridad. Yo mismo llegué a pensar en eso. ¿Para qué una iglesia local? Mis hermanos, de verdad. ¿Para qué pastores? Que la mayoría no son sino corruptos. Mis hermanos, yo pensaba eso, yo decía eso, sin saber que Dios me iba a poner delante de una iglesia. Sin embargo, aquí es donde viene el punto. Este pasaje nos habla de eso, precisamente por eso le he puesto como título a la enseñanza siervos que consuelan. Porque aunque tenemos al Espíritu en nosotros, el mismísimo Espíritu de Cristo en nosotros, para ser más precisos, mis hermanos, aún así, y esto es lo que me consuela y esto es lo que me da fortaleza, es saber que a Dios le ha placido que igualmente haya una congregación local con líderes, pero más bien esa palabra me gusta más con siervos, con personas que quieran servir a la iglesia, pero ¿qué clase de líderes? ¿Qué clase de siervos? Siervos que consuelan. Esa es la realidad. Así que la pregunta aquí en esta introducción es, ¿realmente necesitamos líderes cuando el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿O será que simplemente con la guía del Espíritu Santo tengo y es suficiente? Ahora podríamos decir, claro, es Dios mismo, ¿que Dios no es suficiente? Sí, pero al mismo Dios que habita en nosotros por medio de su Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios escrita, si es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios. Ese mismo Espíritu, justo después de decirnos que el Espíritu de Dios está en nosotros, en nuestro corazón, y nos lleva a mirar la gloria de Cristo como si fuera un espejo, y mirarlo y reflejarlo, es el mismo Espíritu que está inspirando a Pablo a decir esas palabras, pero es el mismo Espíritu que está inspirando el capítulo 4,
donde ahora nos dice, y necesitamos siervos en la iglesia, y necesitamos líderes en la iglesia. Así que si esto no estuviera en la palabra, yo sería el primero que estaría en contra de los pastores, de los líderes de la iglesia y de una iglesia local. Pero el mismo Dios que nos dice que el Espíritu habita en nosotros, es más, el mismo Espíritu que inspiró la Escritura y que hoy habita en nosotros, es el mismo Espíritu que a través de la palabra dice, necesitamos líderes. No que el Espíritu Santo no sea suficiente. Podríamos decir que acaso la obra de Cristo en la cruz no es suficiente. Claro, suficiente para perdonar nuestros pecados, pero a Dios le ha placido también que el Espíritu venga a habitar en nosotros para santificarnos. Pero al mismo Espíritu, al mismo Dios le ha placido que haya líderes en la iglesia. Y es simple, aunque sea un puñado de verdaderos líderes, y aunque estos líderes estén simplemente al frente de un puñado de cristianos, pues quiero decirlo de esta manera, verdaderos cristianos, por el mismo Espíritu que los está conformando a Cristo, van a buscar una iglesia sana en donde congregarse para servir y ser servidos. Esa es la gran realidad. Por eso necesitamos siervos que consuelan. ¿Quiénes son esos siervos que consuelan? Quiero que ya vayamos al pasaje y lo veamos a través de dos verdades en estos dos versículos. Por eso lo primero que quiero que veamos es que las principales características de estas personas, si son siervos de verdad que consuelan, es la fortaleza de ellos. ¿En quién está? En primer lugar, la fortaleza de los siervos. Líderes religiosos hay muchos. Y la misma Biblia dice que se van a amontonar. Por montones va a haber líderes. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no nos miente y hay cientos, literalmente cientos de versículos que si los trajeran esta mañana no acabaríamos hoy, pero muchas veces los hemos visto, algunos de ellos, que nos advierten que el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio es la fuente de ganancia deshonesta más grande en el mundo. El atraco más grande con Biblia armada se vive en las iglesias, la mayoría de las cuales se hace llamar cristianas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, ya vamos a ir allí a la palabra. Pero eso no significa que no existan verdaderos siervos. Lo que pasa es que tú y yo como iglesia somos llamados a identificarlos por medio de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo puedes saber tú quién está sirviendo realmente a Dios y no al hombre, no a sus propios intereses, no a su bolsillo? Son personas que sirven, sí, son siervos que Dios ha llamado y que Dios ha puesto, pero ¿en dónde encuentran ellos la fortaleza? ¿En los diezmos y ofrendas? ¿En el edificio grande que tienen? ¿Con quién se codean? ¿Con el gobierno? ¿Con las autoridades de este mundo? ¿O son personas que encuentran su fortaleza en Dios? Veamos cómo después de Pablo hablar del Espíritu habitando en los cristianos, viene el capítulo 4, que no debería existir ese capítulo ahí porque mocha la idea, pero notemos lo que empieza diciendo el capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, por lo que nos acaba de decir Pablo en el capítulo 3, ya que Dios, este mismo Dios que está en nosotros a través de su Espíritu, pero que en su misericordia o por su gracia, sin que lo merezcamos, esta traducción dice, nos ha dado este nuevo camino o este nuevo pacto, pero el idioma original dice esta diaconía o este servicio. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Sí, el Espíritu Santo hoy está en nosotros, pero ahora Pablo habla de los que sirven en la iglesia, se llaman diáconos, y hay que tener cuidado porque en muchas religiones los diáconos, perdón lo que voy a decir, pero esto está mal enfocado. En muchas iglesias los diáconos son simplemente mandaderos del pastor. En muchas iglesias los diáconos son simplemente los que cuentan la asistencia o los que le hacen el aseo al salón. Gracias a Dios por esos hermanos que colaboran en todas esas áreas. Y no estoy diciendo que eso no sea servicio a Dios ni que esté mal, no lo estoy diciendo de ninguna manera. Pero según la palabra de Dios, los diáconos también es una manera de llamar hasta a los mismos pastores. De hecho, es la manera más pura de llamar a los que están sirviendo realmente a la iglesia en lo más importante. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque esto está obviamente estrechamente conectado con lo que vamos a ver en el versículo 2. Y ya vamos a ver que de hecho me tengo que adelantar, los diáconos verdaderos son los que sirven la palabra de Dios. Esos son los diáconos verdaderos. Es más, aquí quiero decirlo, solo hay un lugar en la Biblia, un versículo en el Nuevo Testamento, donde la Biblia llama a los pastores pastores. Pero la palabra más usada en la Biblia para llamar a los pastores, o lo que comúnmente conocemos como pastores, realmente es diáconos o ancianos. Son los que enseñan, los que dirigen, pero son las personas que sirven. Entonces, en muchas iglesias como el pastor no puede arreglar las bancas. El pastor no puede asear un baño. No, el pastor no puede recibir a los hermanos en las puertas. Entonces, eso lo hacen los diáconos, los siervos. De hecho, si eso tú lo vives, mis hermanos, corre de ese lugar.
porque eso significa que ese pastor se cree más. No, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Es Dios mismo quien en su misericordia, por su gracia, porque ahí es donde vamos, un verdadero siervo de Dios no es el que se está creyendo mejor que los demás hermanos. Es el que sabe que es igualitico al hermano que está ahí sentado en la banca, que solo por la gracia y misericordia de Dios, Dios le permite servir a la iglesia y servir en este nuevo camino, no el de la ley, como vimos en las enseñanzas anteriores. Pero ¿qué dice Pablo? Cuando uno entiende que aquí estás para servir y cuando uno entiende que es Dios en su misericordia quien lo ha puesto, esta traducción dice, nunca nos damos por vencidos. O lo que está diciendo es, debido a la misericordia de Dios que nos pone como siervos, porque es por su misericordia y gracia solamente, entonces no desmayamos, no nos desalentamos o no nos debilitamos. Es decir, ¿de dónde viene nuestra fortaleza? De la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Es decir, son líderes que saben que dependen única y exclusivamente de Dios, que su fortaleza, que su ayuda, que su socorro, que su sustento viene de Dios, porque solamente esta clase de líderes van a llevar a los cristianos a ver a Dios de esa misma manera. Líderes que ellos se creen muy fuertes, se creen mejores, lo veíamos hace 8 días. Ellos entran a la presencia de Dios y ellos están en la presencia de Dios y el domingo salen con el rostro brillante a mostrar lo que Dios les dio en secreto. Vimos hace 8 días, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios por medio del Espíritu. ¿Entendemos lo que eso significa? Aquí no hay ningún ungido más grande que otro. Todos somos ungidos en Cristo. Todos. Empezando por ti, hermano, que a veces te sientes menos. Ojalá que nunca te sientas menos. Y si hay un hermano aquí que se está sintiendo menos, sepa y entienda, mi hermano, que lo que a ti y a mí nos hace ser dignos delante de Dios, vasijas de honra, es la gracia que Dios ha puesto en nosotros, empezando por el que está delante de ustedes. No somos mejores. Si Alex hoy está frente a ustedes predicando la palabra, es por la misericordia de Dios y la pura y bendita gracia de Dios. Y si Alex hasta el día de hoy es sostenido, no es porque él sea más fuerte que tú, es porque la fortaleza de Alex, espero que al igual que tu fortaleza, vienen de Dios mismo. ¿Podemos entender esto tan grande? Recordemos que Pablo tiene que escribir esta carta porque en Corinto ya se habían levantado ese tipo de hombres que se creían superapóstoles. De eso va a hablar en el capítulo 12. Se creían superpastores, superungidos, una élite, una raza, una estirpe más grande que los que estaban en la banca. Eso es, mis hermanos, una distorsión del evangelio. Si algo tenemos o somos, aún los que servimos, es por la pura y bendita gracia, misericordia de Dios. Y si no fuera porque Él nos fortalece, nos daríamos por vencidos. Esa es la gran realidad. ¿Saben por qué? Porque cuando se predica el evangelio verdadero, el pastor no se llena los bolsillos de dinero. Porque cuando predicamos el evangelio verdadero, hay escasez, aunque en ocasiones también hay abundancia. Abundancia, como dice Pablo en Filipenses, no lo he traído allí, pero he aprendido el secreto de vivir con casi nada o con todo. He pasado necesidad, he tenido el estómago lleno, el estómago vacío, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verdaderos siervos no ponen cargas a la iglesia, sino que ellos son los primeros que están poniendo el hombro si es que hay cargas verdaderas. Mis hermanos, ¿y por qué? Porque ellos no encuentran su fortaleza en el músculo financiero de la iglesia. Ellos encuentran su fortaleza en Cristo, en su palabra, en su verdad. Es Dios quien los sostiene, se los voy a decir de esta manera, mis hermanos. Si fuera por esfuerzos humanos, y se los digo desde mi corazón, mis hermanos, hace mucho que yo hubiese dejado de ser pastor. Porque realmente predicar la palabra de Dios es una labor demasiado grande, demasiado difícil, demasiado ardua, que en esfuerzos humanos no se puede hacer. O distorsionarla, cualquiera lo puede hacer. Pero predicar la palabra de Dios con fidelidad, y yo sé que esto puede sonar arrogante, porque es como si estuviera diciendo que yo la estoy predicando con fidelidad. Bueno, más bien te invito, pregúntate, porque este pasaje también está para cada uno de nosotros. Lo que les decía, esto es muy importante que lo comprendamos. Los líderes, los siervos que consuelan, son aquellos que constantemente se están diciendo a sí mismos y le están enseñando a la iglesia, nuestra fortaleza viene de Dios. Es más, son personas que hasta lo mejor en su momento hayan caído, pero saben que es Dios quien los levanta, quien los sostiene, quien los soporta. Es más, lo más importante de todo esto, que si no han caído y han permanecido fieles, es porque su fortaleza y su fidelidad vienen como un regalo de parte de Dios. Son hombres y mujeres que están sirviendo a la iglesia, pero mostrando que en sí mismos son débiles, pero que su fortaleza viene de Dios.
Ya Pablo no nos lo había dicho anteriormente. Devolvámonos, esto ya lo vimos. Segunda a los Corintios 3, versículos 5 y 6. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Pablo no se sentía el más. Nuestra aptitud proviene de Dios. Esto es lo que te va a consolar. No un pastor que se cree el más santo, el más puro. Lo que digo, el que tiene más vara con Dios. El que si tú te le acercas, ten cuidado porque es el ungido. Mis hermanos, eso no es así. De hecho, como ya lo vimos, si todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Lo bueno que tú puedes ver en Alex o percibir, si es que lo hay, espero que sí, es lo que Dios ha puesto en el corazón de Alex, pero es el mismo Espíritu que hay en Alex, es el mismo Espíritu que está en ti. Si todos los que están aquí conmigo hemos creído en Cristo Jesús, ¿quién es más grande? ¿Quién es mejor? Ninguno. Pero Dios, claro, le da capacidades a ciertas personas para que sirvan. Pero como dijo un día el Señor Jesucristo, pero no como los gobernantes de este mundo que se enseñorean y se ponen en un puesto más alto. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el último. De ahí es donde viene el famoso lavar los pies. No significa que hoy nos pongamos a lavarnos los pies porque hoy no necesitamos, hoy tenemos calzado, pero lo que significa es hombres que no se creen que están por allá en las nubes, más alto que el pueblo. Son consiervos, son personas que están sirviendo al pueblo. Porque si tenemos algo, si estamos capacitados para hacer algo, no es por nuestra propia cuenta, sino porque nuestra aptitud proviene de Dios. Versículo 6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Si hoy estamos enseñando la palabra de Dios verdaderamente aquí, por gracia, no es que lo esté afirmando, aunque lo creo, sino que me refiero a que no soy orgulloso. Yo creo que estamos enseñando la palabra de Dios fielmente en este lugar, pero si es verdad, no es por Alex. Porque si fuera por Alex, si fuera por el contexto, el trasfondo de Alex, él estaría aquí enseñando sanidad, prosperidad, milagros. Y estaría diciéndoles a ustedes que vengan aquí para que yo los toque y se caigan. Eso fue lo que él aprendió desde niño. ¿Por qué no lo está haciendo hoy? Por la pura y bendita gracia de Dios. Porque Él nos capacita para que seamos ministros de ese nuevo pacto. Alex fue ministro del antiguo pacto por muchos años. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y ahí es donde está conectado totalmente. ¿Qué autoridad tengo yo para venir a decirles, haberles enseñado hace 8 días, que el Espíritu de Dios nos hace más y más parecidos a Él? Cuando a los 8 días vengo a decirles que es que yo soy muy bueno, que es que yo soy pastor porque es que yo me consagré a Dios, que es que yo tengo esta dignidad porque es que, saben, yo me he cuidado, yo me he guardado. Entonces estaría negando la enseñanza de hace 8 días. Si hay algo, y espero que sí, una vez más lo repito, algo bueno en Alex o en ti, mi hermano, para de pronto no colocarme como centro y ejemplo, que Dios me guarde, es por la pura y bendita gracia de Dios. Así que, de hecho, si hoy estamos entendiendo el nuevo pacto, yo no sé para cuántos estas enseñanzas de este último capítulo han sido tan reveladoras. ¿Por qué lo entendió Alex? Porque es que Alex es muy inteligente. No, somos necios. Si tú lo has entendido es por la pura y bendita gracia de Dios. Si yo lo he entendido es por la pura y bendita gracia de Dios. Y a quienes Dios nos permite servir no es para hacer sentir menos a los que están allí. De hecho, el más pequeño aquí es el que está enfrente. Ustedes están a la mesa, yo estoy sirviendo. Si es que realmente estoy sirviendo. Es más, lo que les decía, adelantémonos a la misma carta a los Corintios. Les estoy mostrando que Pablo está hablando de esto mucho en esta carta. Segunda a los Corintios 12, 9 y 10. Recordemos ese pasaje que muchas veces se predica, pero cuando se trata de los líderes, ahí sí no. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Recuerdan? El aguijón de Pablo en la carne. Mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Entonces, ¿por qué tantos pastores se sienten tan fuertes? ¿Por qué en tantas iglesias los pastores creen que ellos son los más? Verdaderos siervos son aquellos que más bien reconocen su debilidad. Porque ¿saben dónde actúa mejor Dios? En la debilidad. Así que hasta me da alegría y doy gracias a Dios por esos hermanos que a veces se sienten menos. No debería ser así. Pero mi hermano, qué bien. ¿Saben qué me daría tristeza? Que tú te sintieras más. Eso sí me daría tristeza. Pero si tú eres de esos que se mira a sí mismo y ve tantas debilidades, tantas falencias, tantos errores, eso está bien, ¿no? Pero mi hermano, en un sentido, gracias a Dios. Porque qué triste que tú fueras de esos que se creen los mejores. De esos que creen que andan con alas, o mejor que vuelan con alas y con aureola. Mis hermanos, el poder de Dios actúa es en la debilidad. Cuando le decimos a Dios, no puedo, no soy capaz. No me alcanzo a imaginar cuántas, porque si las contara no alcanzaría, no tendría cuenta. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios, no puedo, no soy capaz?
¿Ustedes creen que Alex es capaz de estar enfrente de ustedes en sus fuerzas? Si le quieren que les diga, no soy capaz de predicar 5 minutos si no fuera por la pura y bendita gracia de Dios. Hay personas que me dicen eso, pero es que usted ya no se le notan nervios, usted parece que habla tan natural. Mis hermanos, es la pura gracia de Dios. De hecho, a lo mejor hasta hay aquí personas que lo puedan hacer mejor, no lo sé. Pero ¿cuál es el asunto, mis hermanos? Es por la pura y bendita gracia de Dios. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Pablo no era un hombre que se jactaba de su grandeza, de sus visiones o de su poder. De hecho, lo que él enseña es, yo soy el peor pecador de todos. Dios me escogió por gracia. De hecho, no soy digno ni siquiera de haber sido llamado apóstol después de lo que yo hice. Es un hombre que a lo mejor Dios permitió que viviera todo eso que vivió en el judaísmo, ese fanatismo y ese orgullo y esa arrogancia de haber perseguido cristianos para entender que no es por esfuerzos humanos, que finalmente el que Dios usa no es al mejor, Dios usa al más débil. Pero esa es la pregunta, ¿vemos nosotros a nuestros líderes como los más débiles o como los más fuertes? Normalmente, ¿cómo se presentan los líderes de la iglesia? Los mejores, ¿sí o no? Por eso es que ellos están allá al frente. Es que ellos son los mejores. Mis hermanos, los que Dios pone a servir es a los más débiles, para que la excelencia, el poder sean de Dios y para que entendamos que Dios usa es la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando tienes hombres que se jactan en sí mismos, no es Cristo, es un hombre. Y son hombres que normalmente van a llevar a la iglesia no al consuelo, no a depender de Dios, sino a depender de ellos mismos, de sus fuerzas. Mis hermanos, dependamos de Cristo todos los días, todo el tiempo, de su espíritu en nosotros. Pero a la vez para eso necesitamos líderes que nos estén enseñando eso, no solamente con palabras, sino con su propia vida. Obviamente este es el tipo de versículos, de pasajes, de enseñanzas que pegan más fuerte al que está enfrente. Versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades. ¿Has visto tú realmente los pastores debilitándose en sus debilidades? Eso no se ve, ¿cierto? Pero Pablo era uno de esos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso yo también a veces veo tantos cristianos que todavía tienen ese bagaje de la religiosidad que vivieron por tantos años, lo que les decía. Sí, está bien, mi hermano, siéntete débil, siéntete insuficiente y siéntete incapaz, pero deja de mirarte a ti mismo. Mira a Cristo. ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu roca? ¿Quién te capacita? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te levanta? Y viene para mí quizá uno de los versículos más maravillosos en esta verdad. Nada más le decía a mi esposa esta semana que le estaba compartiendo acerca de esta enseñanza cuando la estaba estudiando. Y yo le decía a ella que es un versículo que amo tanto desde hace tantos años, aunque no uso mucho. Pero es tan perfecto y tan preciso. Son las mismísimas palabras del Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos, en Lucas 17:10. Después de contar una parábola, pero lo quiero resumir porque es que el versículo 10 lo dice de manera perfecta. De la misma manera, Jesús está hablando de un siervo, que el amo no le pide favores ni le pide permiso. El siervo tiene que obedecer lo que el amo le dice. Si el amo le dice párese, en la antigüedad, en los esclavos mejor, para ser más precisos, la palabra es esclavo. En la antigüedad, ¿qué hacía un esclavo? Lo que el amo ordenaba. Si el amo le decía párese, ¿qué hacía el esclavo? Se ponía de pie. Si le decía siéntese, se sentaba. Si el amo le decía tírese al piso, tírese al piso. Sírvame primero a mí, tenía que servirle. Eso es lo que Cristo estaba contando, pero dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, aunque me encanta. Reina Valera 1960 es perfecta. Siervos inútiles. ¿Lo has leído? Pero ahí es donde vamos. Normalmente los que están a veces sirviendo en las iglesias se sienten inútiles. Mis hermanos, pero ¿saben cuál es la verdad? Si estamos sirviendo a Cristo, somos inútiles. Lo vimos hace 8 días, solo somos tiestos, vasijas de barro. Deben decir, Jesucristo enseñó a sus propios apóstoles, siervos indignos o inútiles, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Solo hicimos lo que debíamos hacer. Si Alex, por la gracia de Dios, está sirviendo bien a la iglesia, mis hermanos, es un inútil. Solo está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Así que porque la gloria, alabanza y excelencia serían para Alex, que sean para aquel que en su gracia utiliza a estos vasos de barro. ¿Pero para qué? Para fortalecer a la iglesia, para animar a la iglesia, para recordarle a la iglesia que su centro, que su gloria, excelencia, que su grandeza están en Cristo, no en los hombres. Mis hermanos, la pregunta es, ¿esto no es lo que nos consuela? Pero eso es lo que nos debemos preguntar. Si tú no encuentras esa clase de líderes en una iglesia, huye de ese lugar.
No importa, aunque haya alabanza muy bonita, aunque el lugar sea muy decorado y muy adornado. Esta es la pregunta más bien que yo haría. ¿Qué es lo que tú buscas en una iglesia? ¿Apariencia externa o que haya personas que estén sirviendo de la manera correcta a la iglesia? Personas que lo estén haciendo desde el corazón. Personas débiles, pero que encuentran su fortaleza en Cristo, porque solamente esta clase de líderes te van a llevar a ti a no poner tu confianza en ti mismo ni en tus fuerzas, sino a poner tu confianza, aún en medio de la debilidad y mejor aún en la debilidad, en aquel que es capaz de sostenernos, de guardarnos y de llevarnos seguros hasta el final, en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien hoy está con nosotros, en nosotros, a través de su Espíritu. Esto nos lleva al segundo punto y es la transparencia de los siervos. Mis hermanos, esta es la parte más importante. Bueno, no, todo es importante, pero es que esto es muy, muy, muy importante. La transparencia de los siervos. Y esa es quizá la principal característica. ¿Cómo sabes tú que estás realmente frente a líderes de iglesia? Que más que líderes son realmente siervos que te van a consolar a través de Cristo, a través de la palabra de Dios, pues en la transparencia de ellos. ¿Y a qué me refiero con la transparencia? Bueno, veámoslo en el versículo 2. Aquí hay algo muy interesante. Este versículo 2 solamente daría para una predicación completa, pero voy a tratar de ser muy directo para no demorarme tanto. ¿Qué dice Pablo? ¿Quiénes son estos siervos que consuelan? ¿Quiénes son estos siervos que realmente encuentran su fortaleza en Dios? Rechazamos todas las acciones vergonzosas y métodos turbios. ¿Qué lenguaje tan particular? Acciones vergonzosas y métodos turbios. ¿A qué se refiere esto? No hay nada más vergonzoso en el universo entero. No hay un negocio más turbio en el universo entero que convertir la palabra de Dios en un negocio. Siguiente parte del versículo. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. ¿Podemos ver lo que Pablo está diciendo? ¿Qué significa esto? Que para esta época ya había muchos que vivían de manera vergonzosa y turbia. Ah, no, tú los veías, saco y corbata. Bueno, es mentira, en esa época no había saco y corbata. Pero túnica larga con borlas, que era la manera en que se vestían en esa época. Oh, una apariencia de piedad. Pero ¿sabes dónde descubrías que esas personas no eran transparentes, no eran honestas, no eran sinceras? Todo les importaba, menos tratar la palabra de Dios con el peso y la autoridad que ésta merece. Seguramente que son personas que se ganan tu confianza, mantienen contigo, te visitan todos los días, pero no son personas que toman en serio la palabra de Dios. De hecho, son personas que usan la palabra para engañar, que distorsionan la palabra. Podemos entender una vez más qué es lo más importante para ti de una iglesia. ¿Qué es lo más importante? Que haya hombres que no te traten de engañar, porque con Biblia en mano te engañan. ¿Recuerdan lo que dije ahora que sonaba tan fuerte? Espero que por eso no se hayan predispuesto. Te engañan con Biblia en mano, a Biblia armada. Mis hermanos, de verdad. Muchas veces hemos hablado de esto, pero notemos, la palabra de Dios lo reitera una y otra y otra y otra vez. ¿Saben por qué todavía necesitamos líderes en la iglesia? Porque aún teniendo el Espíritu Santo, puede ser que si tú y yo no prestamos atención a lo que la palabra de Dios enseña, nos dejemos engañar por líderes que con una apariencia de piedad te engañan y distorsionan la palabra. Podemos entender cómo llamó Pablo a estas personas, personas que dan vergüenza porque utilizan métodos turbios. Mis hermanos, la Biblia se puede distorsionar como quieras. Hay millones, literalmente, y no estoy exagerando, millones de personas. Si tenemos 8 billones de habitantes en el mundo y solamente el 12% son no religiosos, solo el 12%, la pregunta que quiero hacerte es, el resto, es a ver si las matemáticas no me fallan o si alguien me ayuda, si estamos hablando del 12, el 88% restante que son religiosos. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos, de todas las religiones que hay en el mundo, realmente están tomando la palabra de Dios en serio? Ese es el asunto. El engaño más grande en este mundo no es el tipo que viene a ofrecerte el último negocio y después te quita el dinero. El engaño más grande es con la Biblia en mano. Mis hermanos, nuevamente este versículo me podría quedar tanto aquí, pero solo ruego a Dios que en su espíritu nos lleve a entender esta verdad. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Se los aseguro, la persona más tentada en este lugar es el que está enfrente de ustedes, tentado a distorsionar la palabra para sacar provecho personal. ¿Ustedes creen que cuando estoy pasando necesidad a mí no me dan ganas de empezar a coger los versículos que hablan de dinero para sacarles a ustedes el dinero? Les estoy siendo honesto.
Pero ¿qué dice Pablo? Rechazamos eso, porque existe la tentación. Mis hermanos, rechazamos todas las acciones vergonzosas y métodos turbios. Nuevamente, ¿quién es la persona que más vergüenza te da a ti? Voy a decir esto, espero ser claro, no ser malinterpretado, no pretendo justificar ningún pecado y saben que muchas veces lo hemos hablado en este lugar. Pero lo peor que le podría acontecer a Alex, y que Dios me guarde, pero lo peor que le podría acontecer a Alex no es que le sea infiel a su esposa, que Dios me guarde, pero eso no es lo peor, porque Dios me podría perdonar. No sé si mi esposa, pero Dios me podría perdonar. ¿Lo hizo con David o no? David fue adúltero y asesino. No estoy, lo que estaba diciendo, Dios me guarde. Que eso ni siquiera pase por mi mente. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque lo peor que le puede pasar a Alex no es eso. Lo peor que le puede pasar a Alex no es perder su matrimonio. Lo peor que le puede pasar a Alex es perder su integridad. Es perder, mis hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, perder el rechazar esas acciones vergonzosas y métodos turbios y empezar a distorsionar la palabra. Y terminar mi ministerio con mi esposa y mis hijos y mi familia y una iglesia numerosa, pero que al final Cristo me diga, pero no predicaste mi palabra. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que está enfrente. Ahora, nuevamente, que Dios me guarde. En todas las áreas, en todas. Moral, éticamente, claro. Y espero que Dios lo haya hecho y que Él siga fortaleciéndome en esa área, como espero que también lo esté haciendo en tu vida. Pero mis hermanos, la tragedia más grande son hombres que aún tienen apariencia de piedad, que le pueden ser fieles a su esposa, pero no les son fieles a Cristo. Que puede ser que hasta manejan bien el dinero y son fieles con el dinero, pero no les son fieles a lo que realmente Dios los llamó a administrar. Dios no llamó a los líderes de la iglesia a administrar dinero, los llamó a administrar la palabra. Mis hermanos, sé que estoy siendo muy fuerte, pero es que no les estoy hablando, bueno, sí les estoy hablando a ustedes, pero esto es más fuerte para mí, ¿o no? Mis hermanos, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. ¿Sabes tú que realmente estás frente a esos líderes? Porque de ser así, mis hermanos, hemos hablado una y otra y mil veces, cuán importante es congregarnos. Pero yo preferiría no congregarme nunca que estar frente a una persona que distorsiona la palabra. ¿De qué me sirve a mí sentarme frente a alguien que me va a torcer la palabra y que me quieres engañar? Prefiero nunca escuchar un mensaje. Ahora, pero entendemos lo importante que es congregarnos. Pero mis hermanos, Pablo está diciendo, miren, Corintios, al final lo que va a consolar sus vidas y fortalecerlos como cristianos es el Espíritu en ustedes, pero también necesitamos líderes. Pero tengan cuidado, ¿qué clase de líderes? Son líderes que no traten de engañarte, líderes que no traten de distorsionar la palabra, que digan la verdad. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y solamente un líder que sabe que más importante, perdón lo que voy a decir, más importante que ustedes, es el Dios que está en ustedes, que está hoy aquí con nosotros. Y a mí me debe preocupar, es que Él me está observando. Decimos la verdad delante de Dios. Un verdadero siervo que te va a consolar. Mis hermanos, aunque la palabra sea dura, te la va a decir. Porque Él está es delante de Dios. Muchas veces esa palabra dura es la que nos moldea, nos conforma y nos confronta frente a la verdad de Cristo. Decimos la verdad delante de Dios, primero delante de Dios. Y todos los que son sinceros lo saben bien. Y ese es el asunto. Entonces podemos ver quiénes son los sinceros. Son personas que puede ser que no estén predicando. Déjenme decirles, hay personas que no están predicando y saben más Biblia que cualquiera. Pero precisamente personas que vienen a la congregación, que asisten a la iglesia, vuelvo y lo repito, no simplemente, ay, mis hermanos, fui a la iglesia. No, saben que están frente a un líder que les va a enseñar y saben que lo más importante no es lo que hizo el grupo de alabanza, lo más importante es lo que les van a enseñar. Y ellos están allí siendo honestos, sinceros, también puros de corazón, sabiendo que lo más importante es el mensaje. Y en el momento, y me encanta eso, hubo alguien que lo dijo, en el momento en que el pastor diga algo que no es acorde a la palabra de Dios, me voy. Ojalá todos tengan ese mismo corazón. Que en el momento en que Alex diga algo que no está conforme a la palabra de Dios, corre. Corre, aunque el grupo de alabanza hubiese cantado espectacular y hubiese sentido lo que nunca habría sentido jamás en tu vida. Mis hermanos, aquí es donde vemos. Podemos ver qué es lo que hace el Espíritu, el mismo Espíritu que está hoy en nosotros. Es el mismo Espíritu que inspiró este libro. ¿O no somos del libro? ¿A qué me refiero? Somos una iglesia que somos del libro. Somos una iglesia que predicamos la palabra de Dios, o al menos eso decimos. Aquí no te traemos la revista. Aquí no te traemos el documento del siglo XVI. Te traemos la palabra que el Espíritu inspiró. Y sé que si tienes el Espíritu, tú no vas a querer escuchar nada, ni de nadie más que no sea la verdad de la palabra de Dios.
la verdad de Jesucristo nuestro Señor. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Son personas que asisten a ese lugar, a esa iglesia, sabiendo que lo más importante en ese lugar y en esa iglesia es que hay siervos de la palabra. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién te ha servido más? ¿Un hombre que aún llamándose pastor y hasta haciéndose tu amigo, te ha llevado al engaño y a la mentira? ¿O un líder que te enseña la palabra de Dios como fue escrita, con la verdad que el Espíritu Santo inspiró? Al final, mis hermanos, lo que va a fortalecer y consolar tu vida va a ser Cristo, su palabra, su verdad, porque el pastor no puede estar 24/7 contigo, el Espíritu sí, pero también lo que más necesitamos es ese alimento espiritual. Así que podemos ver cómo este pasaje nos dice que aunque el Espíritu Santo está en nosotros, también necesitamos líderes, pero no cualquier clase de líderes. Aquí no cabe eso, después el pastor le va a dar cuentas a Dios. Sí, mis hermanos, yo como pastor le voy a dar cuentas a Dios por tu alma, porque te enseñé, pero tú también le vas a dar cuenta. En este sentido sí podemos decir, no lavándome las manos, pero una y muchas veces hemos tenido este tipo de enseñanzas. ¿Por qué la palabra de Dios vuelve y lo reitera? Porque es muy importante. Te hago esta pregunta, mi hermano, vamos a ser honestos, desde el corazón. ¿Cuánto cuidado tienes tú con lo material, con lo físico? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes hasta tienen allá sus ahorritos y los viven contando? ¿Sí o no? ¿Cuánto cuidamos lo material que tarde o temprano se pierde o no? ¿Cuánto cuidas tu casa? ¿Cuánto cuidas los recursos que Dios te da? ¿Quieres aprovecharlos al máximo? ¿Son importantes para ti? Te hago la pregunta, ¿y lo eterno no es importante para nosotros? Estas personas no nos están robando simplemente el dinero de nuestros bolsillos. Estas personas nos están llevando por un camino distorsionado. Y muchas veces, como lo hemos venido viendo en los capítulos anteriores, llevándonos por el antiguo camino, el de la ley, el del pacto antiguo, no en el del nuevo, que es del Espíritu. Mis hermanos, por eso nuevamente recordemos, ya Pablo nos había hablado de esto también. Capítulo 2 de 2 de los Corintios, versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes, recuerdan, que predican para provecho personal. ¿Cómo qué? Tantos. Hay muchos que están predicando solo para provecho personal. ¿Eres tú consciente, como nos acaba de decir la palabra, sincero de corazón, y te has hecho honestamente la pregunta, ¿por qué asistes a este lugar? ¿O por qué asistes a otro lugar? No sé si hay aquí alguien que asiste a otro lugar. ¿O por qué las personas asisten a una iglesia? ¿Son conscientes de que pueden estar frente a un charlatán que predica solo para provecho personal? ¿Puedes tú realmente ver si esto se está dando en este lugar? Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Así que ellos saben que a quien le van a dar cuenta es a Dios, pero ¿de qué le van a dar cuentas a Dios? No le van a decir, Dios, yo estuve muy pendiente de que el hermano hiciera bien ese negocio. Claro, mis hermanos, hay pastores que viven pendientes de qué negocio haces y no haces, porque si te va bien en el negocio, ¿cuánto recibe él de porcentaje? No, claro. Donde tú te ganes la lotería, él también se la gana. Y por eso viven pendientes de tu vida, pero viven pendientes de tu alma. Mis hermanos, el que nos está observando es Dios. Y quiera Dios que la autoridad que tengamos sea la de Cristo. Pablo se lo dijo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15 de su segunda carta. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Qué significa eso? Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuál es la vergüenza más grande que puede cargar un pastor? Como dice aquí la palabra de Dios y que explica correctamente la palabra de verdad. Si yo no explico correctamente la palabra, si no me esfuerzo para esto, mis hermanos, el esfuerzo más grande, y se los digo, es físico, emocional, psicológico y todo lo que quieras, con el que carga un pastor de verdad. Es con que cada que se pare enfrente de la iglesia, quien lo está observando es Cristo. Y que si él no predica fielmente la palabra de Cristo, un día Cristo le va a decir, aunque hiciste milagros en mi nombre, aunque echaste demonios fuera en mi nombre, aunque profetizaste en mi nombre, no te conozco, de hecho nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, maldito al fuego del infierno, al fuego eterno, ¿sí o no? Mi hermano, si tú nunca has cargado con esa responsabilidad, te invito a que un día de estos prepares una enseñanza y prediques. Mi hermano, si tú haces mal tu trabajo, puede ser que te echen en el trabajo o no. Pero si yo hago mal mi trabajo, ¿a dónde me van a echar? El fuego del infierno, junto con todos los que venían detrás de mí. ¿Entendemos lo importante de esto? Así que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate para presentarte delante de Dios. Porque cada que Timoteo predicaba,
Más que estar delante de una iglesia, estaba delante de quién? De Dios. Los verdaderos siervos que van a consolar tu vida son aquellos que saben que cada que se paran enfrente están es delante de Dios. Y ellos se esfuerzan para poder presentarse delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Por qué? Porque si no, no son buenos obreros. Un buen obrero es alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque explica correctamente la palabra de verdad. Así que cuando yo miro esto, si lo estoy haciendo, esto consuela mi vida, pero también sé que la vida de ustedes va a ser consolada y va a ser edificada. En estos días lo dije, pero lo quiero repetir. Dios no le va a pedir cuentas a Alex por si tú hiciste mal un negocio en esta tierra. Jesucristo mismo enseñó, eso se puede perder, las cosas materiales se pueden perder en un negocio. Sí, por allá vino un hombre a decirle a Cristo, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y él dijo, ¿y quién me llamó a ser juez de esas cosas sin sentido y sin razón? Arregla tu problema con tu hermano. Él vino, fue mis hermanos, a traernos algo más grande que un pedazo de tierra en esta tierra. Valga la redundancia, Él vino a traernos la vida eterna. Así que mis hermanos, necesitamos esta clase de líderes, pero a la vez podemos ver que en la palabra de Dios sí habla de esos líderes. Entonces, esto es lo que me ha llamado a mí más la atención. El mismo Espíritu Santo que hoy habita en nosotros nos dice, sí, yo sería suficiente, claro que sí, para guiarte en tu vida. Pero el mismo Espíritu nos enseña en su palabra que a la vez necesitamos una iglesia local y necesitamos líderes, pero líderes que se esfuercen, como dice este versículo, líderes que se esfuercen por presentarse delante de Dios para recibir su aprobación. ¿De qué manera? Siendo buenos obreros, que no tienen de qué avergonzarse, que van a tomar la palabra de Dios en serio y la van a explicar. Que puede ser que reciban críticas, señalamientos por lo que sea, pero ellos saben que delante de Dios y delante de las personas que tienen buena conciencia, ellos pueden decir, ¿les he predicado mentiras? ¿Les he predicado engaño? ¿Los he desviado de la verdad o al contrario? Me he esforzado por presentarme delante de Dios, recibir su aprobación y explicar bien la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién es un buen obrero? Bueno, aquí podríamos traducir mejor un buen siervo. ¿Quieres saber quiénes son buenos siervos? Son aquellos que saben que lo más importante es predicar la palabra de Dios con fidelidad. Es más, con este pasaje quiero concluir. Es Pablo, antes de ser encarcelado, va rumbo a Jerusalén y se detiene en Éfeso para hablar con los líderes de Éfeso. Nuevamente, pasajes que me recuerdan, sí se necesitan líderes en la iglesia. ¿Qué le dijo Pablo a los líderes de Éfeso? Una iglesia que posiblemente él fundó, si no lo hizo él, pero una iglesia en la que él estuvo mucho tiempo, alrededor de 3 años, una iglesia que también tuvo los ministerios de Timoteo, una iglesia que tuvo también posiblemente el ministerio de Apolos, una iglesia que posiblemente tuvieron el ministerio de Priscila y Aquila, y según la historia, también una iglesia que tuvo el liderazgo del apóstol Juan. Es más, una iglesia a la que son escritas 2 cartas, aunque en ocasiones lo decíamos de manera chistosa. Sí, hay 2 cartas a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios y la carta de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Es más, hasta diría, y hay 3 lugares, porque aquí también la palabra de Dios nos dice esto acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo el mismísimo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los líderes de Éfeso en Hechos 20, 28 al 29? Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Está hablando de líderes. ¿Es necesario que haya líderes? Sí, pero que consuelen, que estén cuidándose a sí mismos y al pueblo de Dios. ¿Pero de qué manera? Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Bueno, ¿de quién es el rebaño? De Dios, no de los líderes. Ustedes no son mis ovejas. Ustedes son ovejas de Cristo, el verdadero buen pastor, porque yo mismo soy oveja. Por eso lo que pastores en esta iglesia o líderes, o mejor siervos, para ser más precisos, deben hacer es llevar al rebaño a Cristo. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre. Mis hermanos, no son mis ovejas porque yo no los compré a ustedes, sino que Cristo nos ha comprado. ¿Sobre quién qué? El Espíritu Santo. ¿Podemos ver? El Espíritu Santo los ha designado líderes. Entonces, verdaderos líderes que han sido designados por el Espíritu para la iglesia van a pastorear, van a cuidar, se van a presentar delante de Dios aprobados. Pero aquí es donde viene la pregunta más importante, porque me podía quedar en ese versículo, pero ¿cuál es la pregunta más importante? ¿Qué significa cuidarse a sí mismos y cuidar al pueblo de Dios? ¿Qué significa alimentar al rebaño? ¿Qué significa pastorear al rebaño? ¿Qué significa que realmente el Espíritu me ha puesto delante de ustedes? Porque yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Todo pastor no utilizaría este versículo para decir eso? Es que fue el Espíritu que me puso delante de ustedes. Pero ¿cuál es la evidencia de que realmente ha sido el Espíritu? Porque ya la palabra de Dios nos lo ha enseñado.
Lo acabamos de ver y con este versículo terminamos. Pero muchos van a usar la palabra de Dios para torcerla, para distorsionarla, de manera vergonzosa, aunque ellos parecen tan santos. ¿Cómo sabes tú realmente? Si el Espíritu Santo, perdón lo que voy a decir, pero es que ustedes en esta mañana, bueno, ya tarde, están aquí frente a mí. ¿Cómo saben que realmente el Espíritu Santo puso a Alex delante de ustedes? Versículo siguiente, versículo 29. Sé que después de mi salida o de mi partida, dice Pablo, vendrán en medio de ustedes falsos maestros. Mis hermanos, esa es la realidad. Al final lo más importante es la palabra. Falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. ¿Cómo sabes que no estás frente a un falso maestro? ¿Cómo lo sabes? Eso es lo más importante. Oh, yo los podría haber hecho llorar esta mañana con un mensaje bien emotivo, distorsionando la palabra. Pero como lo hemos venido viendo a través de la palabra, lo que más debemos anhelar es una iglesia donde haya hombres y mujeres que asistan a la iglesia, pero que traigan Biblia en mano, y hoy sí que la tenemos más fácil con los medios digitales, pero que también traigan su mente, su cabeza, su cerebro, para ver si están frente a líderes que son lobos o verdaderos siervos, que van a consolar la vida de los creyentes. ¿Al llevarlos a dónde? A la verdad de Cristo. Los siervos que consuelan son personas que también van a hacer esto. Te van a advertir de los falsos maestros. Te van a advertir de los lobos rapaces. ¿Quiénes son? Parecen cristianos. Son líderes. También están frente a una iglesia. Pero saben, ellos hacen de todo. Hacen eventos. Mejor dicho, se convierten en tus mejores amigos. Lo que te digo, hasta te dicen qué negocios haces y no haces. Pero qué de la palabra. Porque al final, ¿qué va a consolar? La palabra. ¿Qué va a fortalecer nuestras vidas? La palabra. Pero son líderes que no solamente usan la palabra para predicar, sino que esta misma palabra es la que los fortalece a ellos y los consuela. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Necesitamos advertir esto a la iglesia, que nuestra fortaleza viene de Cristo Jesús, nuestra fuerza, empezando por los que estamos frente a la iglesia. Verdaderos líderes saben que no van a encontrar fuerzas en ellos mismos, que en ellos mismos solo van a encontrar debilidad, fragilidad, insuficiencia, incapacidad. Pero solo hombres que han sido fortalecidos, levantados, restituidos, sostenidos, guardados, guiados por Cristo, por su palabra y su verdad, de una manera honesta, sincera y transparente, van a llevar esta misma verdad a la iglesia para que tanto ellos como la iglesia puedan ser consolados, fortalecidos. Pero también, y espero que esto quede en nuestros corazones, pero se necesita esta clase de servicio. Así que la manera en la que quiero que concluyamos es haciéndonos unas preguntas muy importantes. ¿Estamos frente a esta clase de liderazgo? Pero hay una pregunta que creo que también es muy importante, porque es donde vamos. Ustedes saben que aquí no tenemos muchos de esos ministerios que hay en tantas iglesias, que muchos reclaman, pero son ministerios que se han inventado. Pero ¿quieres tú también servir? Mis hermanos, necesitamos más personas que quieran servir a la iglesia. Personas que son fortalecidas por Cristo, por su palabra, por su verdad. Pero quizá la pregunta más importante, ¿hemos encontrado esta fortaleza tú y yo en Cristo, en su palabra y en su verdad? Por eso la manera en que quiero que concluyamos es pidiéndole a Dios, fortalécenos en tu palabra, en tu verdad. Que seamos una iglesia transparente. Que nadie tenga nada que decir de la verdad que nos consuela, de la palabra de Dios que se predica en este lugar. Y que si hasta el día de Dios nos ha ayudado a predicar su palabra, que Él nos siga fortaleciendo y podamos seguir siendo fieles a su palabra y sirviendo verdaderamente a la iglesia como de parte de Dios y delante de Dios, para que todos seamos edificados, para que todos seamos consolados. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra y Señor, personalmente yo más que nadie quiero pedirte en esta hora eso, Señor. Que si hasta el día de hoy hemos predicado tu palabra, ayúdanos, Señor, que tampoco haya arrogancia ni orgullo en nosotros, sino que entendamos cuán importante es esto, que de hecho es lo más importante, después de habernos salvado, que tú nos pongas, Señor, frente a líderes que realmente estén ante tu palabra y quieran predicar tu palabra fiel y verdadera. Y que si eso ha sido verdad en este lugar una vez más, ayúdanos, Señor, a permanecer en esta verdad, en esta fidelidad. Porque si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Pero si nosotros te negamos, tú también nos negarás, Señor. Al contrario, que entendamos que estamos delante tuyo. Te pido muy especialmente, Señor, por el liderazgo de esta iglesia, aquellos a quienes tú nos permites predicar,
Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida en ese aspecto moral también sea relevante. También tu palabra nos dice que también hay unos requisitos, que debe haber personas fieles en el matrimonio, personas dignas de confianza, personas no amantes del dinero. Sí, Señor, no queremos desconocer esos requisitos y ayúdanos para que estas cosas estén en nuestros corazones, no solamente de los líderes, eso también es necesario para cada cristiano, aunque no esté frente a la iglesia, pero que también entendamos que la parte más importante al final es ser fieles a tu palabra. De hecho, Padre, esto es lo que más te pido, que tú pongas en el corazón de los hermanos que entiendan la importancia de congregarnos y de poder estar reunidos como iglesia, sabiendo que necesitamos tu palabra, pero tu palabra sin mancha, sin mácula. Que como dice en un lugar tu palabra, que si vamos a ser como niños, seamos niños recién nacidos que pedimos a gritos la leche espiritual no adulterada, que anhelemos y deseemos este alimento nutritivo, pero fiel, sin disolución, sin añadidura, sin levadura, Señor, para que así podamos ser consolados por tu palabra. Danos más líderes que nos consuelen, Señor, y los que nos permiten ser líderes, ayúdanos a recibir fortaleza de ti y poder transmitir a través de tu palabra y de tu espíritu esa fortaleza, ese consuelo a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra para que aquel día cuando estemos delante tuyo no tengamos que alejarnos avergonzados, sino que podamos escuchar esa voz que nos diga, buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco. Por favor, Señor, fortalécenos, sosténnos en tu palabra y consuélanos siempre con tu verdad en Cristo Jesús. Amén y amén.